Activación de los aminoácidos. Buenas tardes. El objetivo de este video es reconocer la etapa de activación de los aminoácidos que se da en la célula por medio de una representación audiovisual en 3D para la comprensión dinámica de la síntesis de proteínas. Para sintetizar las proteínas necesitamos la información genética contenida en la molécula de ADN que se encuentra en el núcleo. Más exactamente acá. Y este va a transferir esa información a una molécula intermediaria que es el ácido ribonucleico o ARN. Y este va a salir de aquí del núcleo para el citosol. En el citosol para poder sintetizar las proteínas. Y estas son cadenas lineales de aminoácidos. Las proteínas sintetizadas por pequeñas moléculas, que son los aminoácidos, utilizan como código la información del ARN. Y esto todo sucede en el citosol. Entonces, todo sucede en el citosol de la célula eucariota. La síntesis de proteínas bioquímicas se conoce más como traducción. Y en la célula encontramos los ribosomas, que es donde también los encontramos en el retículo endoplasmático rugoso. Como vemos aquí, son unos pequeños puntos que se encuentran acá. Y en el retículo endoplasmático, cuando vemos el rugoso, encontramos ahí los ribosomas. Y en la membrana es donde vemos como esos ribosomas también. Y esto todo ocurre en el citosol, en la membrana pues del retículo endoplasmático, o en el citosol se puede llevar a cabo esta síntesis. Lo que necesitamos para llevar a cabo la síntesis es, primero, el ARN mensajero. Que está compuesto de la siguiente forma. Los ribosomas. Los aminoácidos. Que realmente hay 22 tipos diferentes. Enzimas. En este caso necesitamos el aminosil, ART sintetasa. Que es como una forma parecida a esta. El ATP, que es nuestra moneda energética, pues necesitamos pues la energía para poder hacer este proceso. También necesitamos el ARNT, que viene siendo el ARNT transcripcional y tiene un sitio en la unión con los aminoácidos para llevar al ribosoma. Y este tiene una forma parecida a esta. Y está unido a un aminoácido. Y ya les voy a explicar en qué consiste la activación de los aminoácidos. El ARN mensajero, como vemos acá, está compuesto por un COP y posee también una cola que se llama poli-A. ¿Por qué se llama así? Porque tiene adeninas, entre 200 y 250 adeninas al final, que es lo que le va a ayudar a llegar al ribosoma, con pues la información genética que necesita. Pero este ARN mensajero no todo posee una información genética. Hay una región limitada entre el codón de inicio y el codón de finalización denominado ORF, o marco de lectura abierta. La región anterior al codón de inicio se denomina UTR5' y la posterior UTR3', que se transcriben pero no se traducen. Esta información es encriptada en codones, que son una tripleta de nucleótidos o bases nitrogenadas que codifican para un aminoácido. Una secuencia de ADN sería la siguiente, que sería por tripletas.
Entonces, este sería nuestro inicio, el AUG, y nuestro stop sería UGA. Entonces aquí está nuestro UTR5' y el UTR3'. Y esta es la zona en que se codifican para péptidos con una metoanina. Dentro de los que vemos acá encontramos la arginina, la metoanina, arginina, serina, valina, glicina, tironina y lisina. Para codificar por tripleta se necesita una tablita, que es esta, que es el código genético. Uno de los componentes importantes para la síntesis son el ARNT de transferencia, que tiene el extremo 3' y 5'. Acá está el 3' y acá el 5'. Posee 3 nucleótidos, la citosina y la Aquí se mira con qué tipo de aminoácidos se codifica. En la parte inferior posee un brazo anticodón, que sería acá. Que tiene la función de reconocer por complementariedad a los respectivos codones. El ARNT mensajero con un codón como el AGC, por ejemplo, si tenemos aquí el AGC, en el ARNT el anticodón sería UCG y se establece por complementariedad mediante la formación de puentes de hidrógeno. Otras características de este ARNT son las otras asas. La asa T, que vendría siendo esta, por el nucleótido de ribotidinina. Y el asa D, que sería esta, por el nucleótido de C-duodenina. Y esta estructura llamada otra estructura llamado brazo variable, que se da por apareamiento sobre su propia estructura. Y el brazo aceptor, que es uno de los más importantes. Donde este se hace responsable de llevar el aminoácido y que existen diferentes tipos de ARNT y de aminoácidos. El nombre del ARNT tiene el nombre del aminoácido que transporta. Si transporta, por ejemplo, la metoanina, sería metionil ARNT. Si sería la prolina, sería pronil ARNT. Pero ¿cómo se hace para que un aminoácido se una con el ARNT? Pues requiere de la enzima aminoacil ARNT sintetasa. Como lo vemos aquí representado, es muy parecido y tiene 2 sitios activos, uno capaz de reconocer el aminoácido, por ejemplo esta parte, este huequito, y otro para reconocer el ARNT. El sitio del aminoácido, el que reconoce el aminoácido, es capaz de discriminar entre los diferentes tipos de aminoácidos, por ejemplo la polaridad, la carga, el grupo funcional, el tamaño y otras de sus características. El sitio donde se reconoce el ARNT en el brazo anticodón y que debe ser complementario e interpreta el aminoácido y el codón. Y hay diferentes tipos de esta enzima. Los diferentes tipos de aminosil ARNT sintetasa catalizan la activación y la unión del aminoácido al respectivo ARNT. Lo hace mediante la secuencia de 2 pasos coordinados. Una sería la unión del aminoácido con una molécula trifosfatada. En la mayoría de los casos con el adenosintrifosfato o ATP, que vendría siendo este. Y esa es la alanina. Bueno, en este caso forman la analina unida al monofosfato de adenosina, liberando un pirofosfato. Entonces quedaría así. Y es aquí donde se genera la activación del aminoácido, ya que esta estructura se le denomina aminoacil
adenilato. Posteriormente, esta enzima, el ARNT sintetasa, toma este aminoácido activo y lo une con el extremo 3' del ARNT. Que lo une a ese grupo carboxilo, que lo vemos acá, con el OH en posición 3', que vimos es en esta parte, 3', porque este es el 5'. Porque aquí tenemos 3 nucleótidos que se unen a esto. Entonces, ya está cargado y se llamaría alanil ARNT. ¿Por qué? Porque esta es la alanina unida pues con el ARNT que lo puedo identificar. Entonces, como ya está cargado, están listos para participar en la síntesis de proteínas. Muchas gracias.